retomar nuestra conversación en referencia al tema de los diálogos en México y cómo quedan luego de la solicitud del gobierno y la presentación de Alex Saab como miembro de la delegación del gobierno en estos diálogos. Además, por acá dentro de nuestra audiencia nos comentaban en el chat en vivo, pero Alex Saab es colombiano porque es incorporado. Recordamos que además fue catalogado por el gobierno venezolano como diplomático, tiene credenciales. Cuéntanos, por favor, Luis David. Sí, efectivamente yo de verdad desconozco el estatus actual del señor Saab en cuanto a si tiene o no nacionalidad venezolana. Efectivamente, él es natural de Colombia, es un ciudadano colombiano, pero conocimos, como tú bien lo dices, hace unos meses que el gobierno venezolano, en ese momento a través del canciller Arreaza, le habían otorgado credenciales diplomáticas al señor Saab. Eso implica que naturalmente es muy posible que el señor Saab pues, también le hayan acreditado la ciudadanía venezolana. Eso no me extrañaría para nada, porque bueno, si tiene ese rol diplomático, pues todo indica que deberían haberle acreditado la nacionalidad venezolana. Pero como si hay algo que ha catalogado estos últimos años, es la opacidad institucional. Ese oscurantismo a lo interno de la administración pública no nos permite a nosotros pues, conocer si este señor efectivamente es o no ha pasado por un proceso de nacionalidad venezolana. Entonces, muy probablemente lo sea, pero en todo caso, a pesar de ser colombiano, sí es cierto que el Ministerio de Relaciones Exteriores le acreditó el carácter diplomático. Y antes de irnos a la pausa te preguntaba por el papel de Estados Unidos, que si bien no juega un rol activo dentro de esta mesa de negociaciones de diálogos donde está presente Noruega como país garante y México, ¿no? que está acompañando este proceso, pues evidentemente también tiene una respuesta y un papel importante. Totalmente, es decir, yo creo que los Estados Unidos tienen un rol muy importante, tienen muchísima incidencia en este proceso de diálogo, si bien no son un actor formal, en el sentido de que no están formalmente dentro del proceso de negociación, pues para nadie es un secreto que los americanos, o el gobierno americano tiene muchísima incidencia, muchísima influencia, y es un actor clave pues a lo interno del proceso de negociación. Eso es una cosa. Y otra cosa es que dentro del proceso de negociación pues se pretenda liberar al señor Saab, ¿no? Ahí hay un tema principal, que el señor Saab todavía está bajo custodia de Cabo Verde. Hasta que el proceso de extradición no se cumpla, efectivamente, pues Estados Unidos no tiene control, digamos, o no tiene la custodia plena del señor Saab. Eso es una cosa. Y lo segundo es que, por supuesto, yo dificulto, por lo menos en esta instancia, en este momento, que la liberación del señor Saab pueda ser un punto de negociación dentro de este proceso de diálogo. Yo en este momento no lo veo, no veo a los Estados Unidos poniendo ese tema sobre la mesa. Eso es importante y por eso yo te lo decía anteriormente, esta decisión de incorporar al señor Saab y además ponerlo como condición sine qua non para la continuidad de los diálogos es muy peligroso, es muy irresponsable, porque hay una posibilidad muy alta de que el señor Saab, así como pasó con Simón Trini en su momento, no pueda ser incorporado. Y porque además depende de la decisión. Según desde tu visión. El señor Luis Maestre le dice: buenos días, Rosa, pregúntale por favor al invitado cómo un extranjero logra ser nombrado diplomático y cómo un contratista del Estado es a su vez empleado del Ejecutivo. Mire, sin entrar, insisto, en calificaciones jurídicas, que yo creo que usted pues las maneja muy bien, insisto, estos últimos años se ha catalogado por una opacidad institucional total. En consecuencia, pues los venezolanos no sabemos si el Ministerio de Relaciones Exteriores o las razones por las cuales el Ministerio de Relaciones Exteriores realmente le acreditó ese carácter diplomático al señor Saab, pues porque donde todos sabemos, pues el señor Saab no ha sido miembro del Servicio Exterior venezolano. Por otro lado, entender que un contratista del Estado sea a su vez empleado es algo difícil de entender, pero todo pasa porque la opacidad institucional, el oscurantismo a lo interno del gobierno, de la administración pública, ha hecho que los venezolanos realmente no conozcamos este tipo de procedimientos, no sepamos por qué se dan estas cosas. Y eso es muy peligroso, no solamente
para el proceso de diálogo, que es algo que estamos hablando ahorita, sino por supuesto para una sana administración. Y que además lo hemos visto a la figura de Alex Saab en el pasado firmando acuerdos en el Palacio de Miraflores como representante de empresarios de Colombia, firmando acuerdos con Venezuela, ¿no? O sea, digamos, ya él venía como un representante de Colombia y ahora forma parte del cuerpo diplomático de Venezuela, según han anunciado las autoridades ya en el pasado. Fíjese, hay otra pregunta en referencia a ello del señor doctor Alejandro Galuel. Le dice, a los fines de las negociaciones que se están celebrando en México, sería importante que Nicolás Maduro aclare a Venezuela y al mundo cuál sería el gran aporte que daría Alex Saab a este proceso de negociación. Mire, yo la verdad es que con mucho respeto para los actores que están sentados en la mesa, la verdad es que no le puedo responder qué utilidad podría tener el señor Saab a lo interno de la mesa de diálogo. Pues a mi juicio no, esto no es un tema de qué útil es un actor para la mesa, sino pues beneficiar algunos intereses que tienen los actores dentro de la mesa. Yo creo que por allí parte la decisión. En todo caso, pues lo que comunicó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, es que el señor Saab debería insertarse no solamente en la mesa, digamos, de negociación, sino que a través debería también tener un puesto como miembro pleno, además de la mesa social, ¿no? Porque esta figura que está creándose y que pues, va a tener hasta ahora pues, una cabida dentro de este proceso, pues allí también se le otorgó un puesto al señor Saab. Insisto, esta decisión es de difícil ejecución, empezando porque el señor está detenido en otro país, que además esto depende de la decisión institucional de otros países. Esto es muy difícil, pero lo peligroso es que se está poniendo en riesgo un proceso de diálogo que hasta ahora venía siendo medianamente serio por satisfacer pues, intereses individuales de los representantes del gobierno. Hay otra pregunta para usted con otra visión y comentario del señor Goro Zamora desde Sarasa. El diálogo no será saboteado, le dice, la presunción de inocencia aplica para el señor Alex Saab. Además es público y notorio la violación de sus derechos en Cabo Verde. ¿Sabe el invitado que el señor Saab no ha perdido ninguno de sus derechos? Le dice. Mire, yo no hago ningún tipo de calificación jurídica sobre el señor Saab porque esto es un tema que le compete a otras personas. El señor Saab está dentro de un proceso judicial que se le ha seguido en Cabo Verde, pues hasta no hace mucho su abogado Baltasar Garzón, reconocido abogado ex juez de nacionalidad española, lo representaba. Se han agotado todos los recursos internos de la jurisdicción de Cabo Verde, hasta este tema llegó incluso hasta la Corte Constitucional. Por supuesto, todas las personas tienen presunción de inocencia, en un Estado de Derecho eso debe garantizarse siempre. Sin embargo, aquí no estamos haciendo una evaluación sobre, digamos, el estatus jurídico del señor Saab. Eso es un tema que no nos compete a nosotros. Claro. Nosotros estamos haciendo un análisis sobre Su el papel en los proceso de diálogos. diálogo, si el señor Saab debe estar o no dentro del proceso de diálogo. Y al final del día, lo importante de esta decisión es que por la imposibilidad, al menos en este momento, de que Cabo Verde, o en caso de que la extradición sea ejecutada en Estados Unidos, liberen al señor Saab, hay un problema. Y es que si esta decisión por parte de estos países no permite que el señor Saab esté libre, el señor Saab no podrá estar dentro del proceso de diálogo. Y si la decisión de continuar el proceso de diálogo se basa en que el señor Saab esté, pues esto complica. Y ni siquiera pues esto tiene nada que ver con una decisión de la plataforma unitaria. Por eso es muy importante, yo creo, que estas discusiones se den con mucha seriedad al interno del proceso de diálogo, que esto no sea una guerra comunicacional, una guerra de micrófonos. Es sumamente importante también que el Reino de Noruega, con toda su experiencia, pueda solventar este tema y que al final del día se entienda que este proceso de diálogo viene siendo medianamente serio. Hay algunas expectativas sobre el proceso porque se han manejado, a diferencia de otros, con mayor seriedad, cosa que en los anteriores procesos no se daba. Entonces, este tipo de decisiones pudieran afectar la credibilidad del proceso de diálogo y la idea, sobre todo para que este proceso de diálogo pueda
efectivamente llegar a acuerdos que sirvan para reconstruir el tejido social venezolano, la institucionalidad al interno de Venezuela e incluso avanzar hacia otros temas, es necesario pues que se vuelva a la seriedad y a la responsabilidad. Esa es mi lectura sobre el tema. Sí, abogado, hay una última pregunta. Desde el Estado Apure, el señor Ramón Ramos quiere preguntarle lo siguiente: ¿cómo incorporar a alguien que ha sido denunciado por sobreprecios en productos alimenticios en una negociación que justamente busca ayuda humanitaria o resolver el tema de la grave crisis humanitaria en nuestro país respecto al tema de los alimentos? Es una pregunta que muy válida y que hay que hacérsela al gobierno venezolano. El gobierno venezolano tiene que explicar cuáles son las condiciones o los criterios de selección del señor Saad para la mesa de diálogo. Es una opinión que ellos tienen que dar. Yo solamente quiero destacar un tema que lo hablábamos anteriormente: Rusia, ¿no? Creo que Rusia sacó un comunicado importante, y yo me quedo con una frase: Rusia no pone en riesgo el proceso de diálogo, sino que lo apoya, y eso es muy importante. Esa frase es importantísima, porque además en ese comunicado se reconoce que ha costado muchísimo construir una mediana relación de confianza entre los actores, y acciones como estas pudieran destruir esa relación de confianza. Eso pone en riesgo el diálogo y eso pone en riesgo que se den algunos cambios que es necesario para salir de este atolladero donde estamos. Bien, muchas gracias por contestar las preguntas de nuestra audiencia y gracias por su participación en este punto informativo de cada mañana. Luis David Benavides, abogado, consultor político, miembro de Law Consultancy. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan feliz día. Gracias. Y gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos con sus preguntas, con sus comentarios, que esperamos que aquí sean aclarados. Siempre escuchamos distintos puntos de vista y ustedes